Lo que llamas conocerte a ti mismo probablemente sea otra forma de control. No lo digo como provocación. Lo digo porque hay una diferencia enorme entre observarte y administrarte. Y la mayoría de las personas que creen estar haciendo lo primero llevan años haciendo lo segundo. Llevan un registro de sus emociones. Identifican sus patrones. Saben cuándo se activan, cuándo necesitan espacio, cuándo su infancia aparece disfrazada en una reacción desproporcionada. Y con todo ese conocimiento sobre sí mismas, siguen sintiéndose extrañas en su propia vida. Algo no cuadra, y lo saben. Este video no va a darte un marco para entenderte mejor. Va a sugerirte algo más incómodo. Que el problema no es que no te conozcas suficiente, sino que llevas mucho tiempo confundiendo conocerte con construirte. Y que debajo de lo que construiste hay algo que dejaste de ser. No por trauma, no por una decisión dramática, sino por algo mucho más silencioso y mucho más difícil de ver. Pero antes de llegar ahí, necesito mostrarte la trampa desde adentro. Existe una versión tuya que funciona extraordinariamente bien. Sabe qué decir en qué momento. Conoce sus límites y los comunica con calma. No se desborda en público. Tiene claro qué tipo de persona quiere ser y actúa en consecuencia. Cuando algo la afecta, lo procesa. Cuando comete un error, lo reconoce. Desde afuera, y a veces desde adentro, esa versión parece precisamente lo que se supone que debe ser. Carl Jung tenía un nombre para eso: la persona. No en el sentido peyorativo de máscara falsa, sino en el sentido original de la palabra latina, la máscara que usaban los actores en el teatro griego para proyectar un personaje hacia el público. La persona no es una mentira, es una función, una interfaz entre tu mundo interior y el mundo que te exige cosas. Y si la construiste bien, si aprendiste temprano qué versión tuya era bienvenida y cuál generaba fricción, entonces llevas décadas refinándola sin darte cuenta. El proceso que Jung llamó individuación no empieza cuando alguien está roto. Empieza exactamente aquí, cuando alguien ha construido una identidad tan funcional, tan coherente, tan validada por los demás, que ya no puede distinguir entre lo que eligió ser y lo que aprendió que era seguro mostrar. No es hipocresía. Es algo más sutil y más difícil de deshacer. Desde muy temprano aprendes qué versiones tuyas generan aceptación y cuáles generan incomodidad. En tu familia, en tu grupo, en los contextos donde necesitabas pertenecer. No es un proceso consciente, es adaptación. Y la adaptación exitosa se convierte en identidad. Lo que empezó como una respuesta inteligente al entorno se vuelve, con el tiempo, indistinguible de quién eres. Hasta que algo lo interrumpe. ¿Cuándo fue la última vez que algo en ti pidió regresar y tú decidiste seguir adelante? ¿Fue el agotamiento que interpretaste como señal de que necesitabas organizarte mejor? ¿El silencio extraño después de conseguir exactamente lo que querías? ¿La sensación, durante un momento de éxito, de que nada de eso era del todo tuyo? No respondas todavía. Solo nota si algo de eso tiene el peso de lo reconocible. Hay una idea en el capítulo 16 del Tao Te Ching que durante siglos fue leída como sabiduría contemplativa y que en realidad es un diagnóstico. Lao Tzu no está describiendo cómo meditar. Está describiendo la estructura de todo lo que existe. Dice, las 10.000 cosas florecen, cada una regresa a su raíz. Regresar a la raíz se llama quietud. La quietud se llama retorno a la vida. Y quien no conoce esta constante actúa a ciegas. Y eso, dice Lao Tzu, trae calamidad. No como metáfora, como principio de funcionamiento. Todo lo que crece, en algún momento, regresa. No porque falle,
sino porque esa es la estructura del movimiento real. Las plantas no colapsan cuando pierden las hojas en otoño. Las mareas no fallan cuando retroceden. El retorno no es el problema, es parte del ciclo. Lo que Laozi llama calamidad no es el retorno en sí, es ignorarlo. Seguir forzando el florecimiento cuando el movimiento natural ya está pidiendo otra cosa. Ahora piensa en lo que habitualmente llamamos crisis. El agotamiento que no cede aunque descanses. La sensación de que el rol que juegas en tu vida ya no te cabe. La pérdida de sentido en algo que antes te daba dirección. Lo que llamamos burnout. Lo que llamamos ruptura. Lo que llamamos esa etapa rara en que nada tiene sabor. La interpretación habitual de esos estados es que algo salió mal, que fallaste en sostenerte, que necesitas ajustar algo, optimizar algo, sanar algo. Y esa interpretación, aunque comprensible, lleva directamente a lo que Laozi llama actuar a ciegas. Intentar salir del retorno acelerando el florecimiento. Lo que el Tao describe no es una técnica de bienestar. Es la observación de que hay un movimiento que no se elige, solo se reconoce o se ignora. Y la diferencia entre reconocerlo e ignorarlo no es espiritual. Tiene consecuencias concretas en cómo una vida se despliega o se contrae. Pero aquí hay algo que casi nadie señala. El retorno del que habla Laozi no ocurre cuando estás preparado. No ocurre en el momento conveniente. No espera a que hayas terminado lo que tenías entre manos. Ocurre cuando el ciclo lo pide. Y el ciclo no consulta tu agenda. Eso es lo que hace que sea tan difícil de reconocer en tiempo real. Cuando estás en medio de ese movimiento, no se siente como un proceso natural. Se siente como una pérdida de control. Como si algo que funcionaba hubiera dejado de funcionar sin razón aparente. Y entonces entras en modo de reparación. Buscas la causa, identificas el fallo, planeas la recuperación. Haces exactamente lo que tu identidad funcional sabe hacer mejor. Y eso, con frecuencia, es lo que prolonga el problema. Porque lo que ese movimiento pide no es reparación. Pide algo que una identidad bien construida no sabe hacer naturalmente. Detenerse sin saber qué sigue. Voy a decir algo con lo que no todos van a estar de acuerdo. La forma en que actualmente se habla de salud mental, de autoconocimiento, de crecimiento personal, incluso en los contextos más serios, tiende a tratar este tipo de estados como problemas temporales que deben resolverse para poder volver a funcionar. La narrativa es casi siempre la misma. Atraviesas la dificultad, extraes el aprendizaje, integras la experiencia y regresas, más fuerte, más consciente, más completo. El Tao sugiere algo diferente. No que el retorno sea el fin, sino que lo que encuentras al fondo no es una versión mejorada del punto de partida. Es algo anterior a la identidad que construiste, algo que estuvo antes de que aprendieras qué versión tuya era funcional y cuál no. Y llegar ahí no se siente como crecimiento, al menos no al principio. Hay una pregunta que quiero dejarte antes de continuar, y no espero que la respondas en voz alta. Piensa en algo que antes hacías o eras, no necesariamente algo grande. Puede ser una forma de ver las cosas, una manera de hablar, algo que te importaba sin que nadie te lo pidiera, y que en algún punto dejaste de mencionar. No lo perdiste en una crisis, no lo descartaste en una decisión consciente. Simplemente, un día ya no estaba. Y lo más probable es que ni siquiera hayas notado el momento exacto en que desapareció. ¿Lo tienes? Eso que acabas de recordar, o lo que sentiste al intentar recordarlo, es de lo que estamos hablando. Lo importante no es el nombre que la psicología le da. Lo importante es que reconociste que algo estuvo ahí, y que la versión de ti que funciona tan bien
no lo incluye. La pregunta que Jung pasó décadas haciendo no era ¿quién eres realmente? Era más específica y más incómoda que eso. ¿Qué tuviste que dejar de ser para que esto que eres ahora pudiera funcionar tan bien? No son la misma pregunta. Y la diferencia entre las dos es en parte de lo que trata este video. En 1913, Jung tenía 38 años. Tenía una reputación construida con cuidado durante más de una década. Tenía pacientes, teorías, libros publicados, correspondencia con los pensadores más importantes de su tiempo. Había sido durante años el sucesor más probable de Freud, el heredero designado del psicoanálisis. Y entonces, en el espacio de pocos meses, lo dejó ir todo. No colapsó. Eso es importante entenderlo. No fue una ruptura involuntaria. Fue una decisión extraña, incómoda, difícil de explicar incluso para él, de dejar de sostener lo que había construido y ver qué quedaba debajo. Lo que encontró durante los años siguientes no fue paz, no fue claridad inmediata. Encontró figuras internas que contradecían todo lo que creía saber sobre sí mismo. Encontró voces, imágenes, capas de su psique que su identidad profesional había estado suprimiendo sin que él lo supiera. Lo documentó todo en un manuscrito que no mostró a nadie durante décadas. Lo escribió en latín medieval, lo ilustró con imágenes elaboradas, lo encuadernó en cuero rojo. Y cuando alguien le preguntaba por él, cambiaba de tema. No lo guardó por miedo simple a lo que dirían. Lo guardó porque entendía algo que los divulgadores de su obra raramente mencionan: que lo que había vivido no era un argumento, no era una teoría que pudiera explicarse y transferirse, era una experiencia, y las experiencias en el sentido más profundo no se transmiten, solo se reconocen cuando alguien ya las ha tenido. Eso cambia completamente la manera de leer lo que Jung escribió sobre la individuación. La individuación no es un programa de desarrollo personal. No es el proceso de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Ese lenguaje, aunque se usa con frecuencia para hablar de Jung, traiciona exactamente lo que él estaba describiendo. La individuación, en su sentido original, es el proceso por el cual una persona deja de ser principalmente la suma de sus adaptaciones y empieza a ser algo más difícil de nombrar, no más auténtica en el sentido de más espontánea o más libre, sino más íntegra en el sentido de que incluye más de lo que es. Incluye las partes que fueron excluidas del proceso de construcción. Y ese proceso, sin excepción, requiere fragmentación previa, no crecimiento lineal, no una acumulación progresiva de conciencia, sino una ruptura real con la coherencia de la identidad que se tenía. Aquí es donde la mayoría de las personas se detienen en la superficie, porque la fragmentación suena como algo que hay que evitar, o que hay que atravesar lo más rápido posible para llegar al otro lado. Pero Jung no la describe como un túnel, la describe como una condición necesaria, no el camino hacia algo, sino parte constitutiva de ese algo. Y eso es incómodo de aceptar, porque sugiere que todo el trabajo que haces para mantenerte coherente, funcional, estable, todo ese trabajo que te ha costado tanto, puede ser al mismo tiempo lo que está retrasando algo más real. Detente un momento en eso, no como concepto abstracto, como posibilidad concreta aplicada a tu vida. ¿Cuánto esfuerzo inviertes, de manera más o menos consciente, en mantener una versión de ti que se sostenga? ¿En no derrumbarte cuando sientes que podrías? ¿En volver a la normalidad? ¿Esa normalidad tuya, la que conoces, después de cada perturbación? No te pregunto eso para sugerir que deberías dejar de hacerlo.
Te lo pregunto porque hay una diferencia importante entre estabilidad y rigidez. Y desde adentro, las dos se sienten casi igual. Jung llamó sombra a lo que quedó fuera del proceso de construcción. Y casi todo el mundo que ha escuchado esa palabra la interpreta como el lado oscuro, los impulsos que reprimes, la agresividad que no te permites, el egoísmo que niegas. Y eso forma parte de ella, sí. Pero es la parte más visible y, en cierto sentido, la menos interesante. Lo que más cuesta ver no está hecho de lo que niegas porque es malo. Está hecho de lo que descartaste porque no encajaba, de lo que dejaste de mencionar porque generaba fricciones innecesarias, de lo que aprendiste que no era bienvenido, no necesariamente por nadie en particular, sino por la lógica acumulada de los entornos en que viviste. Piensa en esto con cuidado. Hay personas que tienen en ese territorio no rabia, sino ternura, porque aprendieron que la ternura los hacía vulnerables de maneras que no podían gestionar. Hay personas que tienen ahí no violencia, sino ambición, porque en su contexto, querer demasiado era vergonzoso. Hay personas que llevan dentro no crueldad, sino necesidad, porque necesitar generaba en los demás una incomodidad que ellas no querían provocar. No es un catálogo de defectos, es un catálogo de vida no vivida. Y eso es lo que hace que confrontarlo sea tan diferente de lo que se describe habitualmente. No es mirarte y ver monstruos, es mirarte y ver todo lo que fue real en ti y que en algún punto del camino se quedó atrás. Ahora quiero que pienses en alguien que te irrite de manera desproporcionada. No alguien que te haya hecho daño, sino alguien cuya forma de ser, una característica suya, un rasgo, una manera de moverse por el mundo, genera en ti una reacción que, si la examinas con honestidad, es demasiado intensa para lo que objetivamente está ocurriendo. Esa intensidad no es sobre ellos. Lo que proyectamos con más fuerza hacia afuera, ya sea admiración intensa o irritación profunda, suele señalar algo que vive en ese territorio interior no examinado. La incomodidad que te genera alguien que expresa sus emociones sin filtro podría estar señalando emociones tuyas que llevan años esperando turno. La irritación ante alguien que ocupa demasiado espacio podría estar señalando una necesidad tuya de ocupar espacio que nunca te permitiste. Esto no significa que la otra persona esté libre de responsabilidad. Significa que la intensidad de tu reacción tiene una dirección de regreso hacia ti. Y eso es difícil de sostener como idea, porque en el momento en que lo aceptas, pierdes la claridad cómoda de saber quién tiene la razón. Llegamos al centro de lo que quiero decir, y es el momento donde más fácil sería seguir de largo. Tanto Jung como el Tao describen, desde ángulos completamente distintos, el mismo movimiento fundamental. Y ese movimiento no es el que se vende habitualmente bajo el nombre de transformación personal. Jung habla de fragmentación, de encontrarte con lo que excluiste. El movimiento es hacia adentro y hacia abajo, no hacia arriba, no hacia adelante. Y en ese proceso, la identidad que construiste no es el vehículo, es lo que se pone en cuestión. El Tao, 2500 años antes, describe algo que suena diferente, pero apunta al mismo lugar. Todo florece, dice Laozi, y todo regresa a su origen. Ese origen no es una versión mejorada de lo que floreció, es lo anterior, lo que existía antes de que la forma tomara forma. La convergencia que casi nadie nombra es esta. Ambas tradiciones describen el mismo movimiento visto desde contextos separados por continentes y siglos. En los dos casos, el movimiento es de vuelta a algo que antecede a la construcción. En los dos casos,
Ese movimiento no se elige en el momento conveniente. Ocurre cuando el ciclo lo pide o cuando la identidad construida ya no puede sostenerse con el mismo esfuerzo de antes. Y en los dos casos, la señal de que está ocurriendo no es una iluminación gradual, sino una pérdida de coherencia que desde adentro se parece mucho a un fracaso. Esta es la pregunta que no tiene respuesta fácil, y me parece importante dejarla sin resolverla. Si la fragmentación es parte del proceso y no un fallo del proceso, ¿cuánto de lo que estás haciendo ahora mismo para mantenerte estable es necesario? ¿Y cuánto es resistencia a algo que ya está pidiendo moverse? No puedo responderte eso. Nadie puede respondértelo desde afuera. Pero sí puedo decirte que hay una diferencia entre la quietud que Laozi describe, ese estado que llama retorno a la vida, y la parálisis que viene de resistir. Las dos se ven igual desde afuera. Desde adentro, una tiene peso y la otra tiene tensión. Una se siente como suelo y la otra como contención. Y la mayoría de las personas, cuando las describo así, saben inmediatamente en cuál de las dos están, aunque no puedan articularlo. Hay algo más que necesito decir, porque tiene una implicación que cambia el tono de todo lo que vino antes. Ni Jung ni el Tao describen este proceso, la confrontación con lo excluido, el regreso al origen, como algo que termina en una identidad nueva y mejor. Ese es el relato que se superpuso después, el que hace que estos conceptos sean más digeribles, más vendibles, más cómodos de recibir. El relato de que después de la oscuridad viene la luz, después de la caída viene la persona integrada y más consciente. Lo que ambas tradiciones describen en realidad es más sobrio que eso. El capítulo 16 del Tao no termina en florecimiento renovado, termina en perspectiva, en imparcialidad, en algo que Laozi llama conocer la constante, no euforia, no plenitud, no expansión. Perspectiva, la capacidad de ver el ciclo completo sin necesitar que se detenga en el punto que te resulta más conveniente. Y Jung, al final de su vida, no describía la individuación como un destino alcanzado. La describía como un proceso que acompaña toda la vida, que nunca termina, que no tiene un punto de llegada desde el cual ya no haya más zonas no examinadas, ya no haya más fragmentación posible. Eso es menos inspirador que la versión habitual, y por eso mismo creo que es más honesto. Lo que queda después de entender esto, si realmente se entiende y no solo se escucha, no es una lista de cosas por hacer, no es un método, no es una práctica que puedas instalar en tu rutina de las mañanas, es una pregunta que cambia de lugar. Ya no, ¿cómo puedo conocerme mejor?, sino algo más parecido a esto. ¿Qué estoy sosteniendo? ¿Con cuánto esfuerzo? ¿Y por qué ese esfuerzo se siente cada vez más como trabajo y cada vez menos como vida? No tienes que responderla ahora, pero tampoco vas a poder desescucharla. Hay una cosa que Jung hizo que casi nunca se menciona cuando se habla de él. Durante los años en que estaba escribiendo lo que después se convertiría en el Libro Rojo, siguió trabajando. Siguió viendo pacientes. Siguió construyendo su teoría. Desde afuera, su vida tenía la apariencia de continuidad. Nadie que lo observara en esos años habría dicho que estaba atravesando una fragmentación. Habría dicho que era un hombre productivo, funcionando dentro de los parámetros normales de una vida profesional seria. El proceso no interrumpió la superficie, ocurrió debajo de ella. Y eso es algo que la narrativa habitual sobre las crisis transformadoras no incluye, porque esa narrativa necesita un momento dramático, una ruptura visible, un antes y un después claramente demarcados.
Pero la experiencia de Jung sugiere otra posibilidad: que los movimientos más profundos no siempre colapsan la estructura exterior. A veces ocurren en completo silencio, mientras la vida sigue teniendo exactamente el aspecto que se supone que debe tener. Eso debería hacerte preguntarte algo, no con urgencia, solo con atención. ¿Cuántas cosas están ocurriendo debajo de tu superficie ahora mismo que tu vida exterior no refleja todavía? No es una pregunta retórica, es una pregunta real sobre el desfase que existe en casi todas las personas entre lo que se está moviendo internamente y lo que la estructura exterior todavía muestra, entre lo que ya no se cree del todo y lo que se sigue representando, entre lo que está pidiendo cambiar y lo que todavía se sostiene porque cambiarlo costaría demasiado. Jung vivió durante años en ese desfase, y en vez de resolverlo rápido, en vez de forzar la coherencia entre lo que estaba descubriendo adentro y lo que mostraba afuera, lo documentó, lo miró, lo dejó ser lo que era sin exigirle que tomara una forma definitiva antes de estar listo. No lo propongo como modelo a seguir, lo señalo como contraste con la tendencia habitual, que es hacer exactamente lo contrario: resolver el desfase lo antes posible, restablecer la coherencia, volver a la claridad de saber quién se es y hacia dónde se va. El capítulo 16 comienza con una instrucción que durante siglos sonó como consejo espiritual. Alcanza el punto culminante del vacío. Preserva la quietud más profunda, no como práctica de bienestar, como condición previa para poder observar el retorno sin interrumpirlo. Hay una corriente de pensamiento muy presente en la psicología contemporánea, en el coaching, en gran parte de lo que se consume como desarrollo personal, que sostiene que el autoconocimiento es un proyecto acumulativo, que cuanto más te conoces, más capaz eres de dirigir tu vida, que la conciencia de tus patrones te da poder sobre ellos. Jung y el Tao sugieren algo que va en dirección contraria. No que el autoconocimiento sea inútil, sino que hay un punto, y ese punto llega antes de lo que la mayoría imagina, en el que el conocimiento acumulado sobre ti mismo se convierte en otro sistema de control, otro conjunto de categorías dentro de las cuales organizas tu experiencia, y que al organizarla también la limitan. Sabes que eres ansioso, entonces interpretas tu inquietud como ansiedad. Sabes que tienes miedo al abandono, entonces filtras tus relaciones a través de ese mapa. Sabes cuáles son tus mecanismos de defensa, entonces los reconoces y los nombras. Pero nombrarlos no necesariamente los disuelve. A veces solo los hace más articulados. La OCI llama constante a lo que subyace a todos esos mapas, y dice que reconocerla, no aprenderla, sino reconocerla, es lo que da perspectiva real, no la acumulación de más marcos interpretativos, el reconocimiento de lo que estaba antes de que empezaras a trazar mapas. Eso divide. Hay personas que leen esto y sienten que algo en ello es cierto, y hay personas que lo leen y sienten que es una forma sofisticada de justificar la falta de trabajo personal. Los dos tienen algo legítimo en su posición. Pero la pregunta no se responde tomando partido. Se responde observando, en tu propia experiencia, si en algún momento el conocimiento sobre ti mismo empezó a sentirse más como una jaula bien iluminada que como apertura. Vuelvo al libro rojo una última vez. No como dato biográfico, sino como imagen. Jung pasó 16 años escribiéndolo. Lo caligrafió a mano. Lo ilustró con pinturas elaboradas. Lo encuadernó. Y luego lo guardó. No lo publicó en vida. No lo mostró a sus alumnos más cercanos. No lo convirtió en teoría ni en técnica que otros pudieran replicar. Permaneció cerrado,
guardado en una caja fuerte en la casa de su familia, durante casi 50 años después de su muerte. La mayoría de las interpretaciones de ese silencio se centran en el miedo, que temía que lo tomaran por loco, que su reputación no sobreviviría a la revelación de experiencias tan alejadas del discurso científico de su época. Y eso probablemente sea verdad, en parte. Pero hay otra lectura. Jung entendía que lo que había vivido durante esos años no era comunicable como argumento. Podía describir los conceptos que habían emergido de esa experiencia. Podía construir una teoría sobre ellos, pero la experiencia en sí, el descenso, las figuras, la confrontación real con lo que había en él, que no cabía en su identidad construida, eso no se podía transferir, solo se podía reconocer. Y solo lo podía reconocer alguien que ya hubiera estado, de alguna manera, en un territorio similar. Publicar el libro antes de que existieran lectores capaces de reconocerlo no habría sido valentía. Habría sido malentendido garantizado. Eso cambia la pregunta que este video puede hacer con honestidad. No, ¿estás listo para transformarte? Sino algo más preciso. ¿Reconoces algo de lo que se describió aquí? No como información nueva, como algo que ya sabías de una manera que no tenía palabras todavía. Si lo reconoces, no necesitas que te diga qué hacer con eso. El reconocimiento mismo ya es el inicio del movimiento. No tienes que forzarlo ni diseñar un plan para integrarlo. Las 10.000 cosas regresan a su origen sin que nadie las dirija. El retorno no necesita instrucciones. Necesita que dejes de interrumpirlo. Y si no reconoces nada, si este video fue interesante pero no personal, informativo pero no perturbador, también está bien. Significa que el momento no es ahora, o que la capa de identidad funcional todavía tiene suficiente coherencia como para no dejar pasar la pregunta. Eso no es un fracaso, es simplemente dónde estás. El libro fue publicado finalmente en 2009, 48 años después de la muerte de Jung. Jung lo había titulado Liber Novus, el libro nuevo. No nuevo como en reciente, nuevo como en lo que emerge cuando lo anterior ya no puede sostenerse. Eso es lo que ningún método puede producir por encargo. Antes de cerrar, quiero dejarte con algo concreto. No una técnica. Solo 3 preguntas cortas que en realidad son la misma pregunta dicha de maneras distintas. ¿Hay algo en ti que lleva tiempo pidiendo ser reconocido y al que sigues respondiendo con análisis, con planes, con la promesa de que lo atenderás cuando tengas más claridad? ¿Estás sosteniendo una coherencia que cada vez cuesta más mantener y llamándole estabilidad? ¿O hay algo que ya empezó a moverse y todavía no has decidido si vas a acompañarlo o a resistirlo? Escribe una sola palabra,